Sale. Pues bueno, bienvenidos a todos. Esperemos que todos que estén bien de salud. Todo bastante bien. Y el día, en la clase número 5, o sea, la clase del día de hoy, vamos a estar viendo, vamos a dejar la parte de lado de la calidad, a pesar de que los videos que ustedes vieron sobre las actividades previas están muy enfocadas en la calidad. Súper importante tener en cuenta que arquitectura es igual a calidad, calidad de diseño, calidad de los atributos no funcionales. Sin embargo, no lo es todo, ¿no? Sino ya vamos a empezar a caer a un tema de análisis de las arquitecturas. Y el primer concepto que vamos a estar revisando el día de hoy, pues es la parte de los módulos, ¿no? Que es, ya veremos la definición. Sin embargo, pues es el primer componente o el primer arquetipo que estaremos revisando de arquitectura, ¿no? Y cada uno de estos componentes pues tiene sus propios y módulos, tiene sus propias definiciones de diseño, las cuales vamos a estar revisando el día de hoy, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a revisar el día de hoy? Es esta. Nunca pongo la agenda, sin embargo, hoy la puse, es bastante interesante, ya que el primer caso de estudio que tenemos, pues ya está ahí. Entonces, como comentaba hace ratito, también ya tenemos pues el primer parcial en puerta. Entonces, recuerden que aquí en esta materia las calificaciones parciales, las primeras calificaciones no están, pues pues prácticamente el primer parcial es de chocolate, la calificación que va a aparecer ahí no es una calificación real. Entonces, por ese tema, nada más dejar bien en claro ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a conformar esa calificación del primer parcial? La voy a conformar por medio de lo que es el promedio de las actividades que realizaron durante clase 1, que son las actividades previas, las actividades después, durante la sesión y posteriores a la sesión, ¿no? Que son las actividades en equipo. Esas tres tipos de actividades, perdón, estoy diciendo una tontería, disculpen. A ver, otra vez. La actividad de aprendizaje previo, ¿no? Esa es una. Luego, la actividad que realizamos durante la sesión, que son las actividades en equipo, y la participación. Recuerden que la participación, pues es que estén participando durante la sesión y que asistan a la sesión. Entonces, eso es un punto importante. Si no asisten a la sesión, automáticamente tienen un 0 en la participación del día de la sesión, ¿no? Si, pues, si por alguna razón, no participan ni en eso, es importante que participen para tener el 100% de los puntos, ¿vale? Y prácticamente son esas tres actividades que hemos estado trabajando, ¿no? Ya el día de ayer ya me dediqué, o el fin de semana me dediqué a calificar un rato, entonces ya deben de prácticamente tener todas sus calificaciones. Si alguno no tiene calificación o algo, pues pues me avisa, sin embargo, pues ya debe estar todo al 100%. Hay personas que no entregaron calificación ahí, pues que no entregaron pues las actividades ahí o no vinieron a clase, pues o bien no lo registré en Zapa, pues entonces por ahí tenemos un problema. Por eso es importante que lleguen a la sesión en tiempo, y si no llegaron a tiempo, pues que me indiquen, ya sea por un mensajín o por medio durante el descanso, pues que llegaron tarde, para que quite la inasistencia o la falta en Zapa, ¿no? Eso es súper importante. Otro punto que vamos a revisar el día de hoy es el caso de estudio. Bueno, con respecto al punto anterior, ¿alguna duda, alguna pregunta, inquietud? Perdón, no entendí si ahorita nos va a proyectar las calificaciones o si están en Canva. No, ya todas las calificaciones ya están en Canvas, promédialas de lo que es bueno, falta las de la sesión del día de hoy, pero esas estarán incluyéndose en esas, como promedio, ¿no? Entonces, si sacaste, pues,
Hasta este momento debes de tener 15 calificaciones, ¿no? Que es la participación, la actividad durante la clase y las actividades individuales. Y eso, pues, multiplícalo por el número de semanas, son 15 calificaciones. Entonces, esas las estaré promediando. Recuerda, este punto, pues, no cuenta para la calificación final. Tanto la participación como las actividades tienen su propia ponderación en la calificación final, ¿vale? Pero ya están ahí registradas con Profe, el propio feedback. Dime, Oscar. creo que faltan las de la... Yo tengo calificadas las de la semana 3 ni una de la semana 4 y creo que varios de mis compañeros tampoco. Ok, déjame revisarlo. A lo mejor ahí se fue, pero sí, supuestamente ya debe estar calificado semana 4. Pero bueno, lo reviso. Ah, y la 3 también, por favor. ¿Hay 3? Ah, eso está Sí, más o raro. sea, sí, a mí 3 me dice, falta toda bueno, la a lo 3. mejor lo soñé, pero pues no. En este caso sí me preocupa, pero déjame revisarlo. Te digo, ¿no? Pero Sí, bueno, de todos gracias. modos, cualquier cosa para el parcial es para el primer parcial se reportarán las calificaciones de semana 1 a la semana 5. ¿Vale? Nicole, no sé, ya no te pregunté si había respondido tu pregunta. Ah, sí, sí, muchas gracias. Una disculpa. Oscar, reviso tu caso en particular y reviso que no estén, que sí estén calificadas o no. Sí, Ok, profe, gracias. va. Listo. ¿Alguien más puso algo en el chat? Ojo, a lo mejor hay una confusión. Hay actividades individuales. Esas actividades individuales, pues son individuales. Si no subiste la actividad individual, pues ya, ahora sí que game over, ¿no? Ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿vale? Pero las actividades en equipo y ahí si no subiste nada y si estabas considerado como parte del equipo, entonces sí te tiene que aparecer la calificación, ¿sale? Solo Sí, para es por eso distinguir. perdón. Sí, es por eso mi duda, porque sí me marca que hay una que sí realicé en equipo, que no tiene calificación, pero pues sí la realicé y revisando la presentación, ahí también aparece mi nombre, no es que se me haya olvidado incluir mi nombre o algo. Ok, entonces déjame revisarlo Ujú. Gracias. de cualquier forma, ¿no? A lo mejor ahí se me fue o algo, ¿no? Pero ya debiese estar calificado esa parte, ¿no? Hasta la semana pasada. Si no, déjame revisarlo. Ya aquí ya tengo apuntados los nombres del equipo. Igual si alguien tiene algún tema en particular hasta semana 4, pues entonces, sobre todo las calificaciones en equipo, ¿no? Las individuales, si no lo subiste, pues ahí ya no hay mucho que hacer. Igual de las participaciones, si no asististe a clase y apareces como en Canvas, como que no veniste, tu responsabilidad es como tal decirme, ¿vale? Pero de las actividades en equipo, ahí sí pude haberme equivocado, ¿vale? Y ahí sí, coméntenme, ¿va? Gracias. Gracias, Profe, Raúl. Sí, con gusto. profe, yo Gracias, profe. igual las dos de la semana 3 y una de la semana 4 no las tengo calificadas todavía. ¿Dos de Eh, la semana 3? ¿Cuáles ajá, dos? las dos de la semana 3 y una de la semana 4. Lo reviso, nada más escríbeme aquí en el chat, eso, que igual y ya con eso, ¿vale? Va, gracias, Listo. profe. No, sí, de nada. Y una disculpa si no lo hice. Listo. ¿Algún otro duda con respecto a la calificación del primer parcial? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, vamos al caso de estudio 1. El caso de estudio 1 ya está eh, ya está en Canvas. Déjenme proyectar Canvas. Aquí está Canvas. En la semana 5, en esta sección, tenemos lo que es el caso de estudio 1. Lo voy a abrir para que lo revisemos a detalle. Viene aquí el PDF y dentro del PDF voy a explicar qué es lo que hay que hacer, ¿vale?
Viene aquí la rúbrica de evaluación y este es el análisis. Este proyecto lo tienen que entregar en la semana de, déjenme, dentro de 15 días. Lo había puesto el 22, ¿va? Pero hoy sí me remordí un poco el corazón y la verdad es que no va a ser el 22, va a ser el sábado 25, ¿vale? Entonces lo vamos a entregar el sábado 25, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque se cuenta para el final. Ese día va a ser el día de la entrega de este proyecto. El proyecto es en equipo, no tienes que realizar ninguna presentación en particular, no tienes que absolutamente entregar nada pues como presentación, ¿vale? No hay nada que evaluar. Lo único que tienes que hacer es subir tu documento que contemple y que resuelva como tal todos los puntos de la rúbrica, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer, pues es como tal, la primera parte de este semestre, pues es el análisis de la arquitectura, ¿vale? Entonces, hasta este momento hemos visto atributos arquitectónicos, hemos visto la introducción de estilos, de los estilos, hemos visto un poco sobre principios de diseño. Hoy estaremos viendo un poco más acerca de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar un código, ¿no? Un código realmente que sea público. En este caso, el código que vamos a analizar es un framework de web, ¿no? Este framework de web, su código fuente está en esta ruta, ¿no? En esta ruta de GitHub. Es importante que lo revisen y que se metan a revisar a detalle para poder entender qué es eso, ¿no? Entonces, realmente el punto número 2 es realiza un tutorial básico, o sea, realmente lo importante es analizar cómo funciona, analizar qué componentes, qué clases tiene, qué es cada uno de los puntos que contempla este proyecto de Django, ¿vale? Analicen, estudien eso, ¿no? Esa es parte de las instrucciones, ¿no? Segundo, el paso número 3, lo que tienen que hacer, pues, es investigar alguna documentación de arquitectura de software. Aquí en este caso hay dos tipos de arquitecturas de software que son realmente relevantes para nuestra materia. Lo que es un 4+1 vistas o la de 4 componentes que se llama C4. Necesito que hagan una investigación de cómo es que se documenta basada en alguna de estas dos vertientes de arquitectura, ¿no? De estos dos formas de describir la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hacen los diagramas? Si son diagramas de UML o alguno otro, lo tienes que incluir. Otro de los puntos importantes es que, pues, tienes que revisar la parte de los módulos, ¿no? Entender la parte de los módulos, que hoy estaremos viendo los principios de diseño de los módulos, sobre todo, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Ahora, ¿cómo se te va a evaluar? ¿Cómo se les va a evaluar a cada uno de los equipos? Entonces, lo primero que tienes que hacer, que tiene una ponderación de 20 puntos sobre 100 puntos de la calificación, es realizar una investigación detallada del alcance de la documentación arquitectónica. Hay dos maneras de cómo vas a estar documentando, que es el 4+1 vistas, ¿no? Que es una manera de hacerlo, o bien el C4. Cada uno de estos tiene sus beneficios, sus alcances, su metodología, y lo importante de esta investigación es que pues la plasmes en tu documento, ¿no? Como parte introductoria. Aquí más o menos como, pues, como benchmark, llamémosla así, o como guía, pues que la documentación no requiera más de 2 hojas para poder documentar, ¿no? 2 hojas es más que suficiente. Más ya es ocio, ya estarás trabajando de más, sin embargo lo puedes hacer. Menos, pues seguramente estarás omitiendo muchos detalles. Entonces considero que un óptimo es de 2 cuartillas, ¿vale? Siguiente punto, este punto es el 10%
de la calificación del parcial. Entonces, este punto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que enlistar los requerimientos funcionales, atributos arquitectónicos, ¿no? Que los diseñadores, en este caso de Django, pusieron como su propuesta, como parte de la solución. Hay que indicar si están alineados, Django está alineado a un estilo arquitectónico, hay que justificar por qué. Y aquí en este caso es que hay que investigar o realmente justificar si está alineado a algún principio de diseño el uso de Django. ¿Sale? Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que entregar aquí? Hay que entregar un párrafo o que una longitud óptima va entre media cuartilla a una cuartilla, donde justifiques perfectamente una justificación técnica de por qué está alineado a tus atributos, por qué está alineado a un estilo arquitectónico y por qué está alineado a un principio de diseño. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo Ok. claro. ¿Alguien más? ¿Todo claro para los demás? Perfecto. Ok. Entonces, siguiente. Adelante. Adelante, Diego. ¿No? Ok. Siguiente punto. Este es el que tiene más ponderación. Es 70 puntos sobre los 100 puntos del parcial, ¿vale? Que esto lo que hay que hacer es, basado en la documentación que elegiste, más bien en la metodología o estándar de la documentación, ya sea 4+1 vistas o C4, lo que hay que hacer es documentar a Django basado en esa arquitectura, ¿no? Ustedes determinarán qué tipo de diagramas tienen que utilizar, cuáles son los componentes, cuáles son los principios, ¿no? Cómo es la interacción entre cada uno de estos componentes, si la hay o no la hay, o bien qué otras relaciones o estructuras existen entre estos componentes. Basado en eso, pues tendrán que diagramar y además un punto importante no nada más es el diagrama, sino explicar cómo funciona el diagrama, así muy similar como lo hicieron para la actividad pasada del código que estuvieron trabajando para la actividad en equipo, ¿vale? Entonces aquí está abierto, realmente lo importante es entender cómo es la estructura de los componentes. No se tienen que ir tan a fondo para determinar por línea de código, por método, no se metan tan allá, no pierdan el tiempo en eso, sino vean la interacción a nivel de paquete, a nivel de librerías, cómo es que está esa interrelación. Y con eso seguramente entregarán un detalle arquitectónico justo, ¿no? No es hasta nivel de clase, ¿vale? Entonces ahí nada más hagan un balance, qué es lo que quieren mostrar y lo que no quieren mostrar. También es parte de esa decisión de arquitectura que quiero que plasmen en el diagrama, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Perfecto. No, Yo profe. solo quería saber, me quedé con la duda si esto es individual o es en el equipo. No, esto es en equipo. ¿Ok? Bueno, no dice aquí, pero sí, es en los equipos que me mandaron por correo y que trabajaron la clase pasada. Ok. Ya los equipos están armados. El único que no tengo que no tengo perdón, hoy estoy medio distraído. Que no tengo en el scope de algún equipo es a David Pastor, para que me pases con quién vas a estar trabajando, David, por favor. Es lo que ando buscando, prof. Sí, es que falté la clase pasada y por eso no tengo equipo. Ya, ok. Y ya, ¿no? Entonces, esto, como les dije, se entrega el sábado 20, ¿qué les dije? El sábado 25 es la última fecha para entregarlo, ¿no? Y mientras pueden pedir alguna asesoría, con mucho gusto les puedo dar feedback de su trabajo, ¿no? Si cómo van, si les hace falta algún detalle, si el nivel
de detalle suficiente o no, si están entendiendo bien el análisis de lo que es Django, ¿vale? Ojo ahí, mi recomendación es realmente entiendan cómo es que funciona, cuáles son los componentes, pues no nada más es el código o los paquetes que se están utilizando, sino también hay un tema de línea de comando, de wizards, de la estructura del proyecto, todo eso tiene que ver. Entonces, entiendan bien esa parte. Con que hagan un Hello World de Django, créanme que van a poder adelantar bastante su proyecto, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. Todo bien, prof. Excelente. De todos modos, aprovechen el tiempo porque, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, déjenme nada más de una vez, lo había puesto para el 22, que es el miércoles, es el día de la clase. Sin embargo, porque soy bien barco, déjenme cambiarle el día, ¿no? Para el sábado. Den un segundo. Bueno, no es que sea barco, pues, pero pues para que no les parta la semana y lo tengan trabajar. De todos modos, yo no voy a calificar hasta el domingo. Es que usted no se le ha olvidado lo que es ser estudiante, profe. Pues sí, exactamente. Sí, eso sí, lo pongo para el 25 y y ahí está, ¿no? Entonces tendrán ahí el sábado para cualquier cosa. Sin embargo, no se esperen en eso, ¿vale? Bueno, pues si no hay alguna pregunta, vámonos con la siguiente parte de la rúbrica, que es, déjenme únicamente proyectar el PowerPoint. Vámonos para acá. Proyecto mi PowerPoint. Ahí está, listo. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, ya vimos el caso de estudio, ya vimos este caso de estudio. Ahí está, 25 de septiembre, la rúbrica y las asesorías en equipo, ¿no? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Ahora sí, vámonos al tema de lo que es un módulo. ¿Alguien me puede decir qué es un módulo? ¿Qué se les ocurre que es un módulo? Es la parte más pequeña de tu código. Y por ejemplo, una clase es un módulo. Un módulo tiene clases, ¿no? Bueno, puede tener una clase. Ajá. Ok, un módulo puede tener pues más de una clase, ¿no? ¿Alguien más? Un módulo es como una separación por función, no sé si función de negocio o función, no sé cómo Bien. se delimita esa separación. Sí, hay en algunos lugares y depende mucho del lenguaje de programación, le dicen una separación funcional, ¿no? O sea, por ejemplo, trato de englobar una serie de clases, una serie de funciones, o sea, cuando te refieres, por ejemplo, a un lenguaje, por ejemplo, tipo C, ¿no? O tipo procedural, entonces no puedes llamar sobre objetos, ¿no? No puedes llamarlo sobre clases, entonces lo pones a nivel de función. Esos también están formando unos módulos. Y bien, tiene mucho que ver la relación con el tema de negocio, ¿no? O sea, puede ser a nivel de negocio, a nivel de función. Cuando hablamos de una arquitectura empresarial, estamos englobando una serie de funcionalidades o de historias de usuario, ¿no? User stories, que estarán englobándose ahí. En algunos lados, bueno, hay arquitectos que lo que tienen es cómo separan los módulos, sobre todo cuando tienes módulos de frontend y backend, los catalogan a nivel de user journeys, ¿no? Que el user journey es una terminología muy utilizada a nivel de user experience o de llamémosla así, de producto, ¿no? De producto de negocio. Es como el cliente va generando valor a través de ir interactuando con una aplicación.
Entonces, desde el momento que es, por ejemplo, un user journey de una tienda en línea, puede ser desde el momento que selecciono mi producto, le doy check, lo agrego a mi carrito, agrego mis datos de entrega, agrego mis datos de cobro y de facturación y le doy comprar y en ese momento se cierra la compra. Todo ese user journey, desde el inicio que selecciono mi producto hasta el momento que se cierra la compra, es un user journey, ¿no? Y dependiendo de eso, pues así en ocasiones se desarrollan los módulos. En ocasiones ya arquitectos un poco más old school lo ponen a nivel funcional. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que cuando vieron sus clases de orientados a objetos o de fundamentos de programación, tenían una clase que era utils, ¿no? Java utils, y ahí estaba, o de Java lang, ¿no? Ya dejo de pintar esto. Java lang, y tenían ahí una serie, ¿no? Hasta la clase math, o Java utils y eso. Eso como tal, en Java pues, son paquetes. Sin embargo, a nivel de arquitectura de software, lo pudiésemos llamar un módulo, ¿no? Pudiese llamarse de esa forma, módulo. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, es una especie de abstracción, es una abstracción, ya no lo estamos viendo a súper alto nivel, sino lo estamos viendo a un nivel intermedio, donde estamos integrando distintas funcionalidades o estamos haciendo un conjunto de distintas funcionalidades de nuestro aplicativo, ¿vale? Eso es lo que es un módulo. Entonces, por ejemplo, ahí en algunos lados le llaman el módulo, los módulos de compras, el módulo de tal, en fin, no, pero depende mucho también del tipo de lenguaje de programación y depende mucho de cómo esté diseñado la arquitectura, ¿vale? Ok, otro punto importantísimo es, ok, esto lo vamos a tener como un nivel de abstracción, ¿no? Ya sea que vamos a abstraer la función, vamos a abstraer objetos, o bien / clases, o vamos a extraer reacciones, ¿no? Cuando estamos hablando ya de lenguajes, funcionales o reactivos. Entonces, son dos maneras de poderlos llamar, ¿vale? Entonces, es como generamos esa abstracción. Ahora, cada uno de estos módulos se rigen por medio de principios de diseño. Estos son los principios de diseño que seguramente en algún momento ustedes ya los han escuchado porque tienen mucha relación con lo que son los principios de las bases de datos, ¿no? Que seguramente los vieron en base de datos o los vieron en fundamentos en programación de objetos, ¿no? Que es prácticamente principios que en algunos casos y dependiendo de los autores y dependiendo del arquitecto, pues pueden ser susceptibles a qué es cada uno de estos conceptos. Pero bueno, vamos a empezar con estos conceptos. Ahora, viene el principio de Single Responsibility. ¿Qué les suena que es el principio de Single Responsibility? Era que un módulo se ocupara solo de una función. Bueno, de una cosa. O sea, como que no tuvieras todo en el mismo lado. Exacto. Entonces, una función tiene una sola responsabilidad, ¿no? Pues sí, una sola responsabilidad, tiene una sola actividad. Llamémosla así. Es que la palabra correcta es responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando sobre la interacción entre dos objetos o entre dos entidades, ¿no? En este caso, entre dos módulos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de una clase, ¿no? La clase tiene que ser exclusivamente la clase como lo aprendes en la clase de programación, la clase automóvil, ¿no? Y
esa clase, pues su única responsabilidad es transportar al pasajero de un lugar A a un lugar B, ¿no? Ahora, cada uno de este objeto está constituido de otros objetos, ¿no? Como lo que es las llantas, lo que es el volante y lo que es el motor. Cada uno de estos tiene sus propias responsabilidades. Ahora, no es correcto que el motor no es correcto que el motor pueda hacer el traslado por el pavimento. La única responsabilidad del motor, en este caso, bajo una premisa de single responsibility, es impulsar al motor o aplicar cierta fuerza para su movimiento, ¿no? O sea, hacer girar las llantas, ¿no? Ese es el punto bien importante. O sea, no puedes hacer varias cosas. Y aquí viene mucho este meme, que seguramente lo han visto, que es que cuando alguien se dedica a hacer una sola cosa, tiene solo una responsabilidad, las cosas las hace bien. Cuando tiene varias responsabilidades, ¿no? Entonces las cosas no salen de la mejor manera. Y sucede lo mismo con lo que son los lenguajes, con lo que es el lenguaje de programación. Por ejemplo, en este caso, una función que haga varias cosas a la vez, pues estará como tal fallando en alguna de estas cosas, será difícil de mantener, será difícil también de poder identificar los errores por esta complejidad al momento de la implementación, ¿vale? Y esto aplica también para librerías, aplica también para las clases, aplica para distintas entidades, ¿no? El objetivo es que al nivel que nosotros estamos analizando nuestro módulo, pues tengamos y podamos satisfacer estas responsabilidades. Ojo, todos los principios de Solid están siempre sujetos a una interpretación, están sujetos a un contexto en el momento que se desarrollaron, ¿no? Por ejemplo, ahora el mismo ejemplo del automóvil, ¿no? Comentábamos sobre el objeto llantas, ¿no? Ahora los automóviles de Tesla tienen integrado el motor o los motores dentro de las llantas, ¿no? Entonces, la responsabilidad de las llantas, pues, tiene mucho más que ver, tiene más que ver, además de aplicar cierta fuerza, de generar cierto movimiento, pues también de desplazar a través del pavimento, ¿no? Entonces, no quiere decir que Tesla no esté aplicando bien un principio está aplicando mal el principio de la responsabilidad. No es eso, sino que ha cambiado el contexto de cómo se desarrolló aquel sistema para que cumpla ciertas responsabilidades, ¿no? Ojo, ahí dependiendo del contexto, pues también es importante saberlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que ya llevaron web, el principio de single responsibility en un módulo, en el módulo de Angular, por ejemplo. En Angular, cuando hablamos de módulo, estamos hablando de un conjunto de componentes, ¿no? Un conjunto de componentes que van a integrar una funcionalidad o una serie de pantallas que están íntimamente relacionados, basados en una necesidad de negocio, ¿vale? Entonces, ahí como tal, la responsabilidad es, por ejemplo, dependiendo de si estamos haciendo una tienda de e-commerce, a lo mejor nuestro componente va a ser nuestro componente va a ser los pagos, o bien el componente principal es el de el routing, ¿no? El routing, recuerden que es uno de los componentes de Angular que nos van a estar dando la interacción entre distintos componentes de la aplicación, o sea, un componente se está relacionando con otros componentes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? No, profe, sí quedó claro. Perfecto. Entonces, bueno, ya tocamos un poco sobre el uso de cómo vamos a ir cerrando estos componentes.
cómo es que cada uno de los componentes van a ir cambiando a través del tiempo. El axis, o sea, se refiere al eje central sobre estos componentes, pues son los mismos límites de la arquitectura, ¿no? Si estos límites cambian, seguramente ya el concepto de single responsibility estarán cambiando, ¿vale? Entonces es eso. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos un caso interesante a nivel de clases, ¿no? Tenemos esta clase que esta clase lo que está haciendo, pues es calcular el pago, reportar horas y guardar cierta información, ¿no? Eso es lo que está haciendo la clase empleado, ¿no? Entonces, dentro de la clase empleado, pues tenemos, hay distintos usuarios, que es como el usuario de finanzas, el usuario de operaciones y el usuario de tecnología, que lo que están haciendo es calcular o asociarme con la clase de empleado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, en este caso, cuando yo quiero hacer una calculadora o, por ejemplo, para el cálculo de pagos, pues tendré que utilizar este usuario. Cuando yo quiero utilizar el reporte de horas, pues saldrá utilizará los datos, ¿no? Como de los empleados. Igual lo mismo para guardar un cierto uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un patrón de diseño que ya luego lo veremos a detalle de cómo esta clase, que es es la fachada, ¿no? Esta clase de fachada lo que hace es implementar distintas acciones sobre distintos tipos de empleados, ¿no? El que paga, el que reporta horas, el que guarda, ¿no? Y todos están utilizando la clase data de employee, ¿no? Entonces, su responsabilidad es modelar los datos, la responsabilidad es realizar esta acción, la responsabilidad de esto es modelar esta acción, la responsabilidad de esto es guardar ciertos datos. Mientras que la responsabilidad de la fachada, pues en realidad es hacer la interacción entre cada uno de estos componentes. Entonces, a este nivel, cuando estamos analizando código y cuando estamos analizando quiénes son los usuarios de cada uno de los casos de uso, hace mucho sentido de cómo vamos a separarlo a nivel de responsabilidad. La responsabilidad de rutear la clase que corresponde será de la fachada. La responsabilidad de realizar la acción del cálculo, reporteo de horas o almacenamiento, la realizará como business, como una capa de negocio. Mientras que la capa de datos, el data layer, estará guardando cada uno de estos datos. Entonces, por medio de este principio estamos teniendo nuestro single responsibility. ¿Hasta aquí quedó claro cómo es que lo vemos a nivel de UML? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Espero que también los demás. Siguiente punto. La S de Solid, ¿no? La S de Solid, perdón, la S de Solid ya lo vimos. La O de Solid, perdón. Entonces es el principio de Open Close Principle, ¿no? El OCP, ¿no? Principio de apertura y cierre, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Cuál es el objetivo de este principio? Es diseñar un sistema que sea fácil de extender. O sea, ¿alguien me puede explicar qué es la extensión? Que añadas más módulos o funcionalidad. Exactamente, que una funcionalidad pueda crecer, pueda, ahora sí extenderse, no pueda meter nuevas, pueda tener un alcance mucho mayor, ¿no? ¿Vale? Entonces ese principio de extender esos componentes, pues es lo que realmente es complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una calculadora, a lo mejor hacemos una clase que se llame calculadora y esta clase de calculadora pues va a sumar y restar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros estamos limitando, estamos cerrando con la C de close, estamos cerrando la posibilidad de poder incrementar
de poder incrementar las operaciones de nuestra clase calculadora. Entonces, lo ideal pues es en realidad poder implementar cualquier tipo de operación, suma, resta, multiplicación y división, pero con el afán de que no quede totalmente cerrado, sino que cada una de estas clases podamos impactar sin que impacte a un cambio, ¿no? O sea, está chafísima que yo le pego una clase y por lo tanto deja de funcionar la siguiente clase, ¿no? Ese es un ejemplo típico que sucede a nivel de componente dentro de las aplicaciones, ¿no? Me ha sucedido como tal cuando estamos diseñando un sistema, ¿no? Que uno empieza a trabajar sobre a lo mejor el sistema, regresémonos al tema de Cinépolis, ¿no? El módulo de dulcerías, ¿no? Entonces tienes aquí cada uno de estos, según esto está dividido bien, ¿no? Tiene su REST, API, en este caso también tiene su lógica de negocio, tiene su data, ¿no? Pero en el momento que yo le empiezas a modificar pum, pum, le empiezas a hacer una dulcería prima, una dulcería biprima, te das cuenta que al nivel de ingresos le pegaste. Híjole. Entonces, toda la parte de pagos empieza a fallar porque el cambio que realizaste, pues a lo mejor de únicamente tener 3 capas o depender a lo mejor de alguna configuración, te das cuenta que esa configuración de plano ya no está, ya no funciona. Porque por detrás, a lo mejor el esquema o el módulo de dulcería, pues le está pegando directamente al módulo de ingresos, ¿no? Entonces, cuando tienes esas interacciones o asociaciones que están complejas, pues llegas a perder ese principio de open close principle, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Es definir. La estrategia que se sigue es defino yo el alcance que tengo para cada uno de mis componentes y de forma horizontal entre estos componentes A y componente B y componente C, defino que la interacción va a ser entre ellos, ¿no? Entonces, si yo necesito ir al detalle, a lo mejor del componente B y quiero afectar el componente C, tengo que irme al nivel de mi front para poderlo realizar, ¿no? Y con eso será mucho más sencillo realizar ese tipo de modificaciones sin empezar a hacer el típico espagueti. Súper interesante eso, ¿no? Porque a final de cuentas, aquí empezaré, por ejemplo, aquí empiezas siempre a trabajar a este nivel, pero sucede que vas a tener una capa superior, ¿no? Una capa superior que a lo mejor va a ser de algún módulo un poco más grande. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues si la comunicación es entre este componente complejo y este otro componente complejo, entonces la comunicación ya no tendría que ser directamente de aquí a acá o de aquí hasta acá, ¿no? Por ejemplo, esa comunicación no tendría que existir, tendría que ir de aquí al componente que lo contiene y de este componente que está contenido bajar para que sea una comunicación que sea totalmente predecible basado en esas extensiones. Eso es lo que se llama Open Close Principle, ¿no? Entonces, ya tienes esos componentes, ya tienes la jerarquía sabiendo a qué nivel va a estar impactando, va a tener una relación entre ellos. Ahora, el tema importante es, ok, voy a tener un cierto módulo A y el módulo B. Y yo tengo aquí estos módulos que están comunicándose entre ellos para resolver este componente, ¿no? Entonces, si yo quiero modificar este componente de su funcionalidad, como tal no va a identificar que no va a saber cómo es que funciona el componente A para poderlo modificar. Entonces, realmente está cerrado a este nivel. Pero si yo me meto dentro de este componente, estos dos componentes van a poder modificarse sin ningún problema. Van a poder estar abierto a poder extender esas aplicaciones, ¿no? Para poder extender esa funcionalidad. A eso es a lo que se refiere con el principio de Open Close
Principle, del OCP. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces aquí... Las clases padres, en sí las clases padres nunca se cambian, solo que vas creando más y los que se modifican son las hijas. Es que depende, o sea, si la comunicación es a nivel de hijas entre hijas, tú puedes comunicarte entre ellos, ¿sale? Puedes comunicarte entre ellos, pero el problema es que tengas un padre que se comunica con una clase hija y luego que no sea parte de su misma cascada, de su misma jerarquía. Entonces, al realizar eso, pues estás incrementando esa complejidad y por lo tanto tendría que estar cerrado para ese principio, pero abierto para la clase padre que sí forma parte de la jerarquía de la jerarquía de los objetos, ¿no? Eso es importantísimo saber. Y aplica lo mismo tanto para funciones, ¿no? Tanto para funciones como para elementos. ¿Se acuerdan que en algún momento planteamos lo siguiente, ¿no? Que tenemos uno de los esquemas más tradicionales de arquitectura o de los estilos de arquitectura es el estilo de capas. Entonces yo tengo aquí mi capa de web, tengo mi capa de aplicación y tengo mi capa de datos. ¿Sale? Entonces yo aquí dentro tengo pequeños componentes. La comunicación entre los componentes de data se puede dar, ¿sale? Pero, por ejemplo, un componente de data que quiera modificar o quiera realizar alguna actividad sobre un componente de aplicativo, no va a ser posible. Sin embargo, a nivel de aplicativo hacia data, sí tiene que ser posible, ¿vale? Igual de web para aplicaciones también. Otro que no puede funcionar es esto no puede ser viable, ¿no? Déjenme borrar. Yo tengo dos componentes, ¿no? Dos componentes y cada uno de estos componentes tiene sus tres capas, web, negocio y data, web, negocio y data. Entonces, esto con este tipo de interacción, esto no funciona. Siempre la interacción va a ser dentro del mismo componente y esto. Si yo quiero interactuar entre estos dos componentes, componente 1 y componente 2, ¿no? Entonces, esto tiene que suceder a nivel de componente de web. Aquí este se comunica con este para yo poder interactuar entre ellos, ¿no? Para poder extender la funcionalidad que existen entre ellos. Yo esto sí no puedo estar realizando, ¿no? A nivel de data con data, ¿no? Cuando haces eso se convierte en espagueti como antipatrón o se convierte en algo que no sea sostenible a través del tiempo, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo es que funciona a nivel componente? Esta misma arquitectura, esto mismo lo puedes estar realizando a nivel de pantalla, a nivel pues de la capa de presentación, a nivel del controlador, ¿no? Ese es el objetivo de ir teniendo cada uno de estos elementos. Entonces, cuando me quiero comunicar o interactuar con otro elemento, pues esa interacción es así, ¿no? Es totalmente de forma vertical, no de forma transversal. Eso es a lo que se refiere con este principio. ¿Dudas? No sé si quedó un poquito más claro ya con el tipo de esquema que tenemos aquí. Sí, ya, profe, gracias. Ok. Perfecto. Ahora, vámonos con el principio de Solid, vamos con el principio, con la L, con el principio con el principio de sustitución del ISCOP, ¿no? Este principio, ¿alguien lo ha escuchado? El principio de sustitución del ISCOP, que me lo pueda contar, este es igual típico de programación 1, ¿no? Ya es súper aburrido, ¿no? ¿Alguien se lo sabe?
Pues es todo lo que hace una clase padre debe poder hacerlo una clase hija. No puede haber como alguna excepción de, hace algunas cosas, pero estas otras no se pueden implementar en un hijo. Ok, sí, exactamente. O sea, sí, en efecto es eso. Lo, parafraseándolo de otra manera, es, ok, si yo como clase padre, puedo sustituirlo por el hijo, ¿no? Ese es el objeto. El hijo, pues tendrá llamémosle así, pues mucho más características, ¿no? Que que la misma clase padre, ¿no? Porque la clase padre, llamémosle así, es mucho más abstracta, ¿no? Entonces es una jerarquía que está constituida de hijos, ¿no? O sea, cuando hablamos de clases, porque tenemos aquí nuestra clase padre, tenemos nuestra clase hijo, entonces el hijo puede sustituir fácilmente al padre porque un padre es, en este caso, un hijo es un padre, ¿no? En este caso. Entonces, si yo lo sustituyo de manera inversa, no lo voy a poder hacer porque seguramente tendrá sus implicaciones y el padre es un conjunto mucho más amplio, ¿no? Porque yo puede ser que tenga un hijo 2. Entonces, aquí, en este caso, yo no lo podría hacer, ¿no? El hijo 2 puede ser, más bien un padre puede ser un hijo 1 o un hijo 2. Entonces, ahí existe ese problema del principio de sustitución del ISCO. De forma viceversa, sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ah, aquí, perdón, adelante. un ejemplo que creo que para mí fue como más claro es que hablando de las aves, un poco lo recordaba con esta imagen, es que a lo Sí, mejor tú puedes tener una clase padre de aves y luego puedes tener sus clases hijas de aves, pero la clase padre a lo mejor no podría tener volar, porque puedes tener aves que vuelan y aves que no vuelan. Pero a lo mejor puedes tener la clase padre de aves y decir, no sé, todas las aves graznan, oh, y de ahí ya podrías tener a lo mejor las hijas de las aves que vuelan, las que no vuelan, y pues ok, ambas van a tener que graznar, pero solo las que vuelan van a volar y las que no vuelan pues no van a volar. Entonces es oh, algo así, básicamente. ¿Qué es lo que excelente usted ejemplo. menciona? No, o sea, si se pueden intercambiar los hijos y pueden hacer lo mismo que el padre, no pasa nada. Exactamente, exactamente. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Y tiene mucho que ver igual con la imagen, ¿no? La imagen en este caso es un ejemplo malo, es un ejemplo que no cumple con el principio de sustitución del ISCOP, ¿no? O sea, realmente tienes una abstracción, o sea, sabes que este patito pues va a nadar, va a hacer cuac cuac y va a hacer todo, pero pues en este caso tiene una batería, ¿no? Y en este caso, este padre, ¿no? Este padre, pues lo que está haciendo, sí grazna, sí, sí hace cuac cuac y tampoco nada, ¿no? Y parece pato, pero en realidad este sí es un pato, este es un pato real, ¿no? Entonces, esta abstracción, pues no puede ser, no es la más adecuada para este punto, ¿no? ¿Vale? Muchísimas gracias, Nicole, ahí, por el aporte. Ahora, ¿cómo es que lo vemos a nivel de código? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo de este lado, pues un conjunto de módulos, ¿no? Tengo el módulo de facturación y este módulo de facturación lo que va a estar haciendo es facturar licencias, ¿no? Por medio de una interfase. Recuerden que, denme un segundo. El módulo de las interfaces, como tal, pues yo puedo facturar o puedo hacer un billing, un cobro de una licencia, pero la licencia como tal puede ser una licencia personal o una licencia de negocio. Entonces, yo no pudiese decir, ok, yo voy a facturar una licencia personal. ¿Por qué? Pues porque puede ser que también yo pueda tener una licencia de negocio. Entonces, lo que utilizamos es el principio de sustitución del ISCOP, donde yo puedo decir, esta licencia puede ser tanto licencia personal como licencia de negocio, ¿no? Y de esa manera poder tocar a estos dos elementos de forma indiferente, ¿no?
¿Sale? Entonces, ¿cuál es un ejemplo que no es el correcto? Pues es lo siguiente, ¿no? Este ejemplo, pues sí, está muy claro. Es que un usuario puede dibujar, aquí llamémosle dibujar, un rectángulo. Y en este rectángulo, este ejemplo, pues es un cuadrado. A final de cuentas, un cuadrado es un rectángulo. Pues sí, pero en realidad lo que vemos a nivel de codificación, para poderlo entender, a lo mejor a nivel conceptual se entiende, pero a nivel de elementos, estos elementos son totalmente diferentes y por lo tanto no lo voy a poder sustituir. Yo establezco el lado y en este establezco el lado, bueno, el ancho y largo para poderlo establecer. Por lo tanto, no hay un principio de sustitución del ISCOP totalmente transparente. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? ¿Podría regresarle tantito a la anterior, profe? Bueno, a donde están las características. Sí. Déjame ver. Oh, ¿ya se trabó esta cosa? Ahí está. Ahí está. Este es. ¿Sí, Enrique? Sí, Tú me ya, dices. gracias ¿De con acuerdo? eso. Vale. Ahora, viene otro tipo de módulo, ¿no? Que es el principio del solid, la la parte de segregación, ¿no? De segregación de interfaces. ¿Alguien me puede indicar a qué se refiere este principio? ¿Alguien se acuerda de sus clases de programación 2 o de programación orientada a objetos? Que aquí lo Pues es vieron. literal eso, ¿no? O sea, que cada interfaz haga lo que tenga que hacer y que estas estén separadas por funciones. Ok. Sí, en realidad lo que hace, recuerden, la interfase siempre va a ser el contrato. O sea, no importa lo que yo tenga, yo aquí tengo un usuario y este usuario, por medio de esa interfase, pues va a poder hacer cierta función. Otra interfase que sea exactamente igual, con un usuario B o con el mismo usuario, va a poder realizar esta otra función. Sin embargo, la comunicación que sucede con esas interfaces, al ser la misma, siempre vamos a podernos comunicar. El usuario, como tal que tengo aquí, no necesita saber cómo está implementado esta parte para poder entender las funcionalidades que tenemos de ese lado, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando nosotros manejamos, ¿no? Cuando manejamos las interfaces, tanto que es el volante como lo que son los pedales de acelerar y frenar, o en el caso de que manejan un estándar, pues también el clutch, ¿no? Ahí esas interfaces pues son comunes, no importa si esté manejando un Ford o esté manejando un Lamborghini o o esté manejando o un Ferrari, ¿no? O bien una camioneta de esas 4x4. ¿Por qué? Porque no importa cómo esté implementado, no importa cuál sea la función, lo único que me va a importar para poder interactuar con ese tipo de objetos es que la interfase que conozca pues sea una interfase que sea pues que sea común tanto para la implementación, o sea, para el automóvil o la camioneta, como para el conductor. A eso es a lo que se refiere el principio de segregación de la interfase, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos los 3 usuarios a nivel de módulo. Déjenme borrar esto. ¿No? Tenemos 3 usuarios. Cada uno de estos usuarios tiene una interfase, ¿no? Una interfase 1, interfase 2, interfase 3, de los cuales tienen una implementación hacia interfase, hacia OPS, ¿no? Que es como la implementación de estos, ¿no? De estas interfaces. Cada una de estas puede realizar algo. Sin embargo, aquí un tema importante, el usuario 1 no puede implementar este lado, ¿no? Este usuario 2 no va a poder implementar lo que es
esta parte, ¿no? Ni este usuario 3 va a poder implementar alguno del 3 o al 2, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, de alguna forma, tratarlo de implementar aquí. Esto no es como tal un principio de sustitución principio de segregación de interfaces. Aquí sí, ¿no? Yo marco mi framework, yo marco la manera en mi protocolo de comunicación para poder acceder a la base de datos. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Java, con los que han utilizado conectores para la base de datos. Está el JDBC, ¿no? Y el JDBC, pues sabemos que ese es mi protocolo y la manera de poder llamar en Java hacia una base de datos relacional, y por lo tanto voy a poder acceder a esto, ¿no? Esta es mi interfase. Yo conociendo JDBC, pues voy a poderme comunicar de esa forma, ¿no? Y hay protocolos ahí bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, protocolo de mensajería, funciona de la misma forma, o bien este tipo de protocolos, cuando platicamos al respecto, el protocolo API REST, ¿no? Manejamos exactamente, manejamos la interfase, ¿no? La segregación de la interfase API REST, y manejamos que las operaciones van a ser mis operaciones get, put, post y delete, y que los mensajes de respuesta pues van a ser códigos 200, códigos 300 o 400 o 500, ¿no? Básicamente entre 200, 400 y 500 sería la manera en cómo nos vamos a comunicar, y gracias a esto pues yo puedo manejar cualquier tipo de REST APIs. Lo mismo para mensajes a nivel de SOAP o cualquier otro protocolo de mensajería, ¿no? Sería básicamente esos puntos a mi principio de sustitución de segregación de interfaces. Disculpen. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No, profe, está claro. Excelente. Bien. Ok. Entonces viene el principio de Dependency Inversion Principle. ¿Alguien se acuerda qué es? ¿Alguien me puede ayudar con este? Es que los módulos padres no dependen de los hijos. O sea que si un padre hace algo, no necesita el hijo para hacerlo. Tiene que ser siempre al revés. Ajá. Ok. Ok. A ver, ¿me lo puedes explicar como de otra manera, Oscar? Estoy pensando. Ah, estoy viendo el ejemplo, a ver si se me ocurre otra forma. A ver. No, pues, ¿quién va a soldar la lámpara directamente en la pared? Exactamente, o sea, a lo que se refiere este principio es eso, ¿no? O sea que yo no puedo, por ejemplo, regresando al nivel del auto, yo no puedo utilizar, por ejemplo, yo como conductor o como chofer, yo no puedo utilizar directamente una bujía, ¿sale? O sea, es el módulo automóvil y el módulo chofer, su interacción es entre el chofer junto con el módulo de automóvil. Yo no puedo utilizar directamente, decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la chispa, ¿no? Y yo saltarme el módulo de vehículo y hacer el de la bujía y hacer la chispa, porque no existe esa manera de poder interactuar entre eso. Yo forzosamente necesitaré implementar algo del automóvil para poder tener esa comunicación directa con la bujía, ¿no? O bien con la gasolina, ¿no? O sea, a ese nivel es. O por ejemplo, yo no pudiese utilizar, regresando al mismo ejemplo del automóvil, yo no puedo utilizar una llanta sin tener el automóvil, ¿no? Nada más ahí como cuando éramos chicos, bueno, en mi caso que te trepabas a la llanta ahí dentro de la goma para dar vueltas o para aventar ciertas cosas, pero bueno, ese no es el caso, ¿no? Siempre necesitarías de
pues mínimo como avalancha para poder avanzar y utilizar la llanta como tal, ¿no? Este es el principio de Dependency Inversion Principle, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Un módulo de alto nivel no deben de depender de bajos módulos de bajo nivel para poder trabajar, ¿no? O sea, es eso. O sea, yo no me tengo que comunicar con la bujía. Para eso existe la parte factories. La parte factories me ayudará, que eso lo veremos luego, cómo es que yo puedo implementar módulos de bajo nivel para poderlo utilizar. Otro punto importante es las llamadas a las interfaces o a las clases. Tiene que ser por medio de interfaces, no por las clases abstractas. Este punto es súper, súper importante. Bueno, ya no pinta esta cosa. Este punto, déjenme sacar mi plumita de acá de la compu. Este punto es súper importante. En el caso de que una llamada no puede llamar directamente a las clases abstractas, ¿no? Este es así como tema. Siempre tienes que llamar a la implementación de las clases, ¿no? Por medio de esas interfaces. Otro punto importante es que no hay que sobreescribir las funciones concretas, ¿no? Eso sucede cuando tengo una clase y en el momento quiero hacer una abstracción de esa clase y por lo tanto hago una sobreescritura. Eso hace que pues sea un subconjunto de la clase padre y por lo tanto el nivel de la funcionalidad es complicado porque ya depende de un módulo que es todavía un poquito más pequeño. Y otro punto importante dentro de es nunca hacer mención, para no caer fuera de este principio, nunca hacer mención de las clases concretas, ¿no? Siempre tienes que ir por medio de las interfaces. Sí, adelante, perdón. Adelante, Oscar. Pero siempre que importes algo tiene que ser una interfaz. Exactamente. Siempre, es más, cuando te metas a temas, por ejemplo, de Django y eso, siempre vas a encontrar una interfaz o algo que tenga comunicación entre ellos, ¿no? Para no caer en este tipo de malas prácticas, ¿no? Que forzosamente estás llamando a la implementación de un método, ¿no? Súper, súper importante. Entonces, una buena práctica siempre es eso, ¿no? Siempre estar utilizando interfaces para comunicarse entre ellos y que no dependa de la implementación como tal, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí como tal, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, tengo mi aplicación y dentro de esta aplicación lo que yo tengo es mi medio de comunicación que es la interfase y dentro de esta interfase yo tengo mi propia implementación. La implementación, yo tengo otra interfase en la cual estoy haciendo uso, pero para yo poder llamar a la clase service, yo necesitaría ir forzosamente por la implementación concreta para que pueda llamar a esto. Sin embargo, esa comunicación que está aquí es como si hiciera la comunicación directamente hacia acá, ¿no? Básicamente lo que está haciendo ese principio de interacción entre esta plataforma, ¿no? De Dependency Injection Principle. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No sé si fueron. Profe. Esto realmente aplica, recuerden, aquí aplica para la parte de, en este caso, funciones. Cuando tenemos un lenguaje funcional como lo que es C, lo que es pues, prácticamente C, ¿no? O bien que tenga Pascal o algún otro. También puede ser a nivel de objetos, ¿no? Por ejemplo, Java, Python, o acá es más, acá también podemos tener Python acá arriba como lenguaje procedural o Swift. No Swift, aquí es una F. O bien cualquier cosa para poderlo tener a nivel de objetos.
¿vale? Entonces, siempre caemos sobre cierta abstracción. Lo importante es la abstracción para que puedan como tal trabajar, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estos principios de diseño son como, llamémosle así, son buenas prácticas. Son buenas prácticas de desarrollo. Aquí si nos vamos a temas ya un poco de su complejidad, realmente esto en la práctica es pues ya lo tienes como en la sangre, ¿no? Es parte de esas buenas prácticas de no hacer por ejemplo, tus clases super God que hacen 1000 cosas a la vez o tus módulos super God que suman, restan, multiplican, muestran la operación, lo mandan por correo, lo guardan en la nube y además hacen machine learning con ellos. Pues no, en realidad, pues eso no debe de ser, ¿no? Entonces, más o menos a alguien le vas dando cierto tratamiento. Además de que hay otros, llamémosle así, como truquitos, ¿no? Por ejemplo, hay lenguajes de programación, por ejemplo, como en Java, dentro de las prácticas que dice, ¿sabes qué? Si tú tienes una clase que tenga más de 128 líneas, entonces esa clase forzosamente la tienes que dividir en otra clase, en clase 1 y clase 2. Entonces, cuando te cuestionan eso y tienes una cierta limitante a nivel de, pues no limitantes, sino porque tú puedes hacer una clase de 10,000 líneas de código y no va a pasar nada, pero no va a ser lo más lindo para hacer, ¿no? Entonces, se establecen esos límites a nivel de acuerdos entre desarrolladores para decir, ok, yo encuentro que las 128 líneas es suficiente. Si tienes las 129, tienes que buscarlo dividir. Entonces, esos tipos de prácticas que son un poco, pues no tienen razón de ser, ¿no? Hacen que caigamos en un esquema mucho más, de una mejor calidad, ¿no? Entonces, se vuelven ese estilo de no-brainers, son fáciles de detectar por medio de DevOps, por medio de ciertos procesos automatizados y hacen que pues tu código tenga un poquito más como de limpieza, de clean code, de buenas prácticas para poder codificar. O sea, lo que te orillan es como tal a tener un mejor diseño de tus propios, de tu propio código, ¿no? Básicamente es como en ocasiones se llega a compartir. Y otro de los puntos, por ejemplo, importante que a mí en mi caso, este es uno de los principios bastante interesantes. El principio, por ejemplo, ya en la práctica de sustitución del least-scope, realmente en la práctica no es tan utilizado, aunque por ejemplo, sí lo llegas a utilizar. Por ejemplo, me ha tocado implementarlo, por ejemplo, a un nivel de esquemas de pagos o esquemas de envíos de mensajes. Entonces, este principio dices, ok, yo quiero enviar un mensaje, pero no es lo mismo enviar un mensaje por medio de un SMS que por medio de un WhatsApp, ¿no? Entonces, a nivel de la aplicación que consume mensajes, pues tiene que tener un solo tratamiento, ¿no? Sin embargo, yo tengo una clase que se llama mensajes y será lo mismo mandar un mensaje de SMS que un mensaje de un WhatsApp. Entonces es cuando empiezas a tocar este tipo de principios para que en algún futuro no nada más esté enviando un SMS y un WhatsApp, sino también puede enviar un correo electrónico o puede enviar una notificación push, por ejemplo, y de esa forma puedas extenderlo de mucho más sencillo. Entonces te apalancas de este principio. Por ejemplo, ese es un caso ya en la vida real. Este principio de interfase, pues es algo similar, ¿no? Como que van un poco de la mano. Lo que platicábamos, ¿no? Es fácil a nivel de microservicios. Entonces tú tienes un microservicio 1 y tengo otro microservicio 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá a nivel de estos microservicios, trabajé en algún momento
diseñando una plataforma de pagos de SPAY. Y entonces no era lo mismo hacer transferencias para el propio banco que para hacer una transferencia entre un banco nacional o bien una transferencia con un banco internacional. Entonces, la interfase como tal que tenías para poderte comunicar con SPAY, pues era exactamente la misma. Mismos métodos, mismos mensajes, mismo protocolo, pero en el momento de que metías la configuración de ciertos parámetros, pues tocaba la parte de transferencias nacionales o bien la transferencia entre el mismo banco. Entonces, por medio de eso, podías trabajar con ese principio de segregación. Mismas interfaces, pero con esquemas funcionales totalmente distintos. Entonces, sí es algo que realmente que se utilice, sin embargo, es algo como que se va dando de forma natural. Me ha tocado veces que, ok, tú diseñas algo basado en alguno de estos principios, se empieza a meter más código y en algún momento dices, no, este principio a lo mejor el de open close ya se rompió. Entonces empiezas a hacer ciertas remediaciones o rearquitecturas para poderlo otra vez como alinear a lo que realmente tú estabas buscando. Entonces realmente esta es una actividad iterativa, es una actividad realmente que es muy complicado, es siempre estarlo manteniendo para que pues a pesar de que, bueno, siempre y cuando pues, le metas constantemente a tu código, le des cierto mantenimiento a los códigos. Si el código es totalmente estático, pues créeme que eso nunca va a dar problemas, ¿no? Sin embargo, en la realidad, los problemas siempre se están dando. ¿Vale? Básicamente es eso, realmente se está utilizando, se utiliza a nivel de módulos, a nivel de clases, funciones, en fin, básicamente es eso, ¿no? No sé si tengan aquí alguna pregunta, duda, cuestionamiento, lo que sea. Ok, pues ya que no hay, son las 8:25. Vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Nos vemos aquí a las 8:40 para empezar a trabajar sobre la actividad del día de hoy, ¿no? Vamos a hacer una pequeña investigación, un mapa conceptual de lo que es 4+1 vistas, que 4+1 vistas está descrito por Crochten. Bueno, Crochten es de IBM. Realmente es uno de los, pues, de los líderes a nivel de análisis de código, a nivel de RUP, de Rational Unified Process, que realmente en la época de los 90s y 2000 era como el must, ¿no? Así como ahora es Lean, Agile y design, architectural design, ¿no? Todo muy lean, todo muy corto. Antiguamente la moda era RUP, ¿no? Rational. Entonces, al analizar lo que es Rational, es muy interesante porque tiene cuatro vistas que son funcionales, que son del tipo de arquitectura, y tiene una vista 100% funcional, que son los casos de uso. Entonces, me gusta que siempre analicemos esa pieza de este rompecabezas para poder entender lo que realmente se define como documentación arquitectónica. Pero vamos a revisarlo, vamos a trabajar en los equipos y nos vemos en 15 minutos. ¿Les parece? Sí, profe. Gracias, profe. Perfecto. Gracias a ustedes. Nos vemos en un rato más.